Hay que ser políticamente correcto. Españoles y españolas. Es para mí un honor ser el pregonero de vuestras fiestas patronales en honor de San Ginés. Aunque me consta que existe otro pregón oficial que realizan entidades y asociaciones del municipio, aunque solo haga 3 días que se hayan constituido, como es el caso de este año. Pero para mí, para don Manuel Mierda de Catalanes, hijo de Guardia Civil y tonadillera, miembro del imparcial Tribunal Constitucional, y socio de la Peña Madridista Luis Vigo el Grande, es para mí un honor ser presente hoy aquí. Y hoy, como miembro en funciones del Tribunal Constitucional, no he venido a recortar nada. He venido a felicitar fervorosamente a vuestro alcalde, don José María Rufino y Fallés. Sí. Hace un rato, mientras estábamos cenando un pan con tomate, que por cierto, para que luego digan que el Tribunal Constitucional no es sensible con las diferencias regionales, le decía: José Mari, eres el único alcalde de Esquerra con el que me siento cómodo, coño. Deberías cambiar de partido, hacerte de la Jons. Claro, es que vuestro alcalde es el único alcalde de Esquerra que está contra el independentismo. En este caso, el independentismo de ley. ¡Los ha aniquilado como los viejos tiempos! ¡Ya no existen! Y es más, para dejarlo todo atado y bien atado, en la carretera que comunica con estos separatistas, ha puesto tanques de seguridad. ¿Qué tanques son vallas en catalán? Bueno, da igual, es lo mismo. Las apariencias, hay que guardar siempre las apariencias. Como lo del aparcamiento, ¿eh? Quito de un sitio, lo pongo en el otro para quedarme igual y parecer que hago mucho. ¡Eso es gobernar, coño! Pero aún hay más. Aún hay más. Vuestro alcalde es el único alcalde de Esquerra que prefiere tener en su municipio una plaza de toros antes que una piscina. ¡Oh, tus huevos, Rufino! Es por este motivo que hoy estoy aquí para felicitar fervorosamente a vuestro alcalde. Pero no solo por él he venido, sino también para agradecer a otro prohombre su generosidad hacia la patria. Él se ofreció voluntario, sin pedir nada a cambio, y cedió sus terrenos agrícolas para que pasase la carretera. Me estoy refiriendo al Peritas de Toro. Peritas, muchas gracias. La patria no te olvida. Serás recompensado. Piensa en sacarte el titulín. Y es gracias a la buena conducta de José Mari y a la generosidad de Peritas que la patria se ha fijado en Torroella. Y hoy ya os puedo anunciar que gracias a estos 2 prohombres la patria invertirá en Torroella y convertirá el castillo del Mondrín en parador nacional, como antes. Y tú mismo serás el barman.
la industria local. Y tú, Rovira, Antoñito, si te portas bien, la Thyssen te hará un museo nuevo. Nada de pececitos y agüita salada, no. Goyas y Velázquez. Pero eso sí tendrás que estudiar. No quiero, sin que juntos podamos entonar otra vez el himno que nos une, el himno que nos hace patria.